Abolición de la religión. Obediencia absoluta. Los grados de la orden eran una combinación de los grados de la masonería y los grados pertenecientes a los jesuitas. Weishaupt, como ya se ha dicho, detestaba a los jesuitas, pero reconociendo la eficiencia de sus métodos para adquirir influencia sobre las mentes de sus discípulos, concibió la idea de adoptar su sistema para su propio propósito. Admiraba, dice el abbé Barruel, las instituciones de los fundadores de esta orden, admiraba sobre todo esas leyes, ese régimen de los jesuitas, que bajo una sola cabeza hacía que tantos hombres dispersos por todo el universo tendieran hacia el mismo objetivo. Sentía que uno podría imitar sus métodos mientras se proponía a sí mismo objetivos diametralmente opuestos. Se decía a sí mismo, lo que todos estos hombres han hecho por altares y imperios, ¿por qué no lo haría yo contra altares y imperios? Por la atracción de misterios, de leyendas, de adeptos, ¿por qué no destruiría en la oscuridad lo que ellos erigen a la luz del día? Fue en la formación de adeptos donde Weishaupt mostró su profunda sutileza. Los prosélitos no debían ser admitidos de inmediato a los objetivos secretos del iluminismo, sino iniciados paso a paso en los misterios superiores, y se debía ejercer la mayor cautela para no revelar al novicio doctrinas que pudieran ser susceptibles de repelerlo. Para este propósito, los iniciadores debían adquirir el hábito de hablar de un lado a otro para no comprometerse. Uno debe hablar, explicó Weishaupt a los superiores de la orden, a veces de una manera, a veces de otra, para que nuestro verdadero propósito permanezca impenetrable para nuestros inferiores. Así, a ciertos novicios, los novicios escoceses, los Illuminati debían profesar desaprobar las revoluciones y demostrar las ventajas de proceder por métodos pacíficos hacia la consecución de la dominación mundial. Luego, el pasaje continúa diciendo vagamente que este no es el caso y que la orden solo exige del iniciado el cumplimiento de sus obligaciones. Tampoco debe admitirse antagonismo hacia la religión. Por el contrario, Cristo debía ser representado como el primer autor del iluminismo, cuya misión secreta era restaurar a los hombres la libertad y la igualdad originales que habían perdido en la caída. A nadie, se le debía decir al novicio, le allanó un camino tan seguro hacia la libertad como nuestro gran Maestro Jesús de Nazaret. Y si Cristo exhortó a sus discípulos a despreciar las riquezas fue para preparar al mundo para esa comunidad de bienes que debería acabar con la propiedad. Novicios iniciados paso a paso en los misterios superiores no fue, entonces, hasta su admisión a los grados superiores que el adepto fue iniciado en las verdaderas intenciones del iluminismo con respecto a la religión. Cuando alcanzaba el grado de iluminado mayor o menor, de caballero escocés, epopte o sacerdote, se le revelaba todo el secreto de la orden en un discurso del iniciador. Recuerda que desde las primeras invitaciones que te hemos dado para atraerte a nosotros, comenzamos diciéndote que en los proyectos de nuestra orden no entraban diseños contra la religión. Recuerda que tal seguridad te fue dada cuando fuiste admitido en las filas de nuestros novicios, y que se repitió cuando entraste en nuestra Academia Minerval. Recuerda con qué arte, con qué respeto simulado te hemos hablado de Cristo y de su Evangelio. Pero en los grados de mayor iluminismo, de caballero escocés, y de epopte o sacerdote, como hemos sabido formar del Evangelio de Cristo el de nuestra razón, y de su religión la de la naturaleza, y de la religión, la razón, la moralidad y la naturaleza. Hacer la religión y la moralidad de los derechos del hombre, de la igualdad y de la libertad. Hemos tenido muchos prejuicios que superar en ti antes de poder persuadirte de que la pretendida religión de Cristo no era más que la obra de sacerdotes, de impostura y de tiranía. Si es así con esa religión tan proclamada y admirada, ¿qué debemos pensar de otras religiones? Entiende entonces que todas tienen las mismas ficciones por su origen, que todas están igualmente fundadas en la mentira, el error, la quimera y la impostura. He aquí nuestro secreto. Si para destruir todo el cristianismo, toda religión, hemos pretendido tener la única religión verdadera, recuerda que el fin justifica los medios, y que el sabio debe tomar todos los medios para hacer el bien que los malvados toman para hacer el mal. Los que hemos tomado para liberarte, los que hemos tomado para liberar un día a la raza humana de toda religión, no son más que un fraude piadoso que reservamos para desvelar un día en el grado de mago o filósofo iluminado. Pero todo esto era desconocido para el novicio, cuya confianza, ganada por la simulación de la religión, se le imponía una estricta obediencia. Entre las preguntas que se le hacían estaban las siguientes.
Si descubrieras algo incorrecto o injusto que se hiciera bajo la orden, ¿qué línea tomarías? ¿Considerarás si podrás considerar el bien de la orden como tu propio bien? ¿Le darás a nuestra sociedad el derecho de vida y muerte? ¿Te comprometes a una obediencia absoluta e incondicional? ¿Y conoces la fuerza de este compromiso? A modo de advertencia sobre las consecuencias de traicionar a la orden, se incluía una ilustración contundente en la ceremonia de iniciación. Tomando una espada desnuda de la mesa, el iniciador sostenía la punta contra el corazón del novicio con estas palabras: si eres solo un traidor y perjuro, aprende que todos nuestros hermanos están llamados a armarse contra ti. No esperes escapar ni encontrar un lugar seguro. Dondequiera que estés, la vergüenza, el remordimiento y la ira de nuestros hermanos te perseguirán y te atormentarán hasta los recovecos más profundos de tus entrañas. Así se verá que la libertad proclamada por los líderes de los Illuminati no existía, y que la disciplina de hierro era en realidad la consigna de la orden. Esta regla se aplicaba particularmente en el caso de aquellos descritos como reclutadores. Las mujeres debían ser utilizadas como tontas con dinero. Las mujeres también debían ser enlistadas como iluminadas al serles dadas indicios de emancipación. A través de las mujeres, escribió Weishaupt, a menudo se puede trabajar lo mejor del mundo. Insinuarnos con estas y ganarlas debería ser uno de nuestros estudios más inteligentes. Más o menos todas pueden ser llevadas hacia el cambio por la vanidad, la curiosidad, la sensualidad y la inclinación. De esto se puede sacar mucho provecho para la buena causa. Este sexo tiene una gran parte del mundo en sus manos. Luego se dividiría a las adeptas femeninas en dos clases, cada una con su propio secreto. La primera consistiría en mujeres virtuosas que darían un aire de respetabilidad a la orden, la segunda de mujeres ligeras, que ayudarían a satisfacer a aquellos hermanos que tienen un gusto por el placer. Pero la utilidad presente de ambas clases consistiría en proporcionar fondos para la sociedad. Tontos con dinero, ya sean hombres o mujeres, debían ser especialmente bienvenidos. Estas buenas personas, escribió Espartaco a Áyax y Catón, inflan nuestros números y llenan nuestra caja de dinero. Pónganse a trabajar. Estos caballeros deben ser llevados a picar el anzuelo. Pero cuidemos de no contarles nuestros secretos. A este tipo de gente siempre se les debe hacer creer que el grado que han alcanzado es el último. Sistema de espionaje universal. El espionaje formaba una gran parte del programa de Weishaupt. Se instaba a los adeptos conocidos como los hermanos insinuantes a asumir el papel de observadores y reporteros. Cada persona será hecha una espía de otra y de todos a su alrededor. Amigos, parientes, enemigos, aquellos que son indiferentes, todos sin excepción serán el objeto de sus indagaciones. Intentará descubrir su fuerte y su débil, sus pasiones, sus prejuicios, sus conexiones, sobre todo, sus acciones, en una palabra, la información más detallada sobre ellos. Todo esto se anotará en las tablillas que lleva el insinuante consigo, y de las cuales redactará informes que enviará 2 veces al mes a sus superiores, de modo que la orden pueda saber a qué personas en cada ciudad y pueblo puede recurrir para obtener apoyo. Anticiencia y civilización en general. Las ciencias son las necesidades complicadas de un estado contrario a la naturaleza, las invenciones de cerebros vanidosos y vacíos. Envió apóstoles desde el primer año de su iluminismo, en su atroz impiedad, imitando al Dios del cristianismo, concibió en estos términos las órdenes que daría a Massenhausen para propagar su nuevo evangelio. ¿No envió Jesucristo a sus apóstoles a predicar por todo el universo? Tú que eres mi Pedro, ¿por qué te permitiría estar ocioso y tranquilo en casa? Ve, entonces, y predica. También importante el martinismo. En el libro de Saint-Martin, Des Erreurs de la Vérité, publicado en 1775, la fórmula libertad, igualdad y fraternidad se refiere como al éternaire sacré. Los martinistas, a menudo referidos en los registros contemporáneos franceses como los iluminados, eran en realidad soñadores y fanáticos y no deben ser confundidos con la Orden de los Iluminados de Baviera que existió 22 años después. Fue por este terrible y formidable secta que el plan gigantesco de la Revolución Mundial se trabajó bajo el liderazgo del hombre a quien Louis Blanc ha descrito verdaderamente como el conspirador más profundo que ha existido. Congreso de Wilhelmsbad,
1782 Iluminismo y masonería unidos para perseguir un fin común, reclamando 3 millones de miembros. A partir de este tiempo, el conde de Virie solo podía hablar de la masonería con horror. El elector de Baviera prohibió todas las sociedades secretas. 1784 La opinión pública se había movilizado completamente sobre el tema de la sociedad, y el elector de Baviera, informado del peligro que constituían para el Estado sus adeptos, quienes se decía habían declarado que los iluminados deben gobernar el mundo en algún momento, publicó un edicto prohibiendo todas las sociedades secretas. Iluminados arrestados, juicio, documentos publicados, 1785 En abril del año siguiente, 1785, 4 otros iluminados, descontentos por la tiranía de Weishaupt, fueron citados ante un tribunal de investigación para dar cuenta de las doctrinas y métodos de la secta. El testimonio de estos hombres no dejó lugar a dudas sobre la naturaleza diabólica del iluminismo. Toda religión, declararon, todo amor por la patria y lealtad a los soberanos, debían ser aniquilados. Un lema favorito de la orden era: tous les rois et tous les prêtres, sont des fripons et des traîtres. Además, se haría todo lo posible para crear discordia no solo entre los príncipes y sus súbditos, sino entre los ministros y sus secretarios, e incluso entre padres e hijos, mientras que el suicidio debía ser fomentado inculcando en la mente de las personas la idea de que el acto de matarse a uno mismo proporcionaba un cierto placer voluptuoso. El espionaje se extendería incluso al correo mediante la colocación de adeptos en las oficinas de correos que poseían el arte de abrir cartas y volver a cerrarlas sin temor a ser detectados. Robison, quien estudió toda la evidencia de los 4 profesores, resume así el plan de Weishaupt tal como fue revelado por ellos. El orden de los iluminados renegó del cristianismo y abogó por los placeres sensuales. En las logias, la muerte fue declarada un sueño eterno. El patriotismo y la lealtad se llamaron prejuicios estrechos de miras e incompatibles con la benevolencia universal. Además, consideraban a todos los príncipes como usurpadores y tiranos, y a todos los órdenes privilegiados como sus cómplices. Pretendían abolir las leyes que protegían la propiedad acumulada por una industria continua y exitosa. Y para prevenir cualquier acumulación futura de este tipo, pretendían establecer la libertad y la igualdad universal, los derechos imprescriptibles del hombre, y como preparativos necesarios para todo esto pretendían arrancar toda religión y moralidad ordinaria, e incluso romper los lazos de la vida doméstica, destruyendo el respeto por los votos del matrimonio, y quitando la educación de los niños de las manos de los padres. Resumen reducidos a una fórmula simple, los objetivos de los iluminados pueden resumirse en los siguientes 6 puntos. 1. Abolición de la monarquía y de todo gobierno ordenado. 2. Abolición de la propiedad privada. 3. Abolición de la herencia. 4. Abolición del patriotismo. 5. Abolición de la familia, es decir, del matrimonio y toda moralidad, y la institución de la educación comunitaria de los niños. 6. Abolición de toda religión.